Nos ocupamos, amigos, de la situación del dengue en nuestro país. Nos acompaña Carlos Almonacid, jefe del programa de Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días. ¿Y qué es lo que ustedes están visualizando en relación al manejo de la enfermedad, especialmente en regiones como Piura, que encabeza, ¿verdad? Sí, en efecto, a nivel nacional estamos superando una cifra de 104.000 casos y un poco más. Lamentablemente también existe el registro de 131 personas fallecidas y alrededor de 1.500 personas hospitalizadas por dengue. Y bueno, tal igual como ha ocurrido durante las últimas semanas, la situación más aguda se presenta a nivel de Piura, Así es. que tiene más de 30.000 casos, ¿no? Exacto. Y lamentablemente también 23 personas fallecidas. Así Ahora es. también hay que poner el ojo en Lambayeque, porque el número de personas fallecidas ahí también se ha incrementado significativamente. Y Ica, ¿no? Que también es una situación que debe Claro. demandar preocupación. Entonces hablamos de Piura, Lambayeque e Ica como, digamos, las ciudades, las regiones, perdón, que encabezan, ¿no es cierto? Porque son 9 o 10 donde se tiene ahora la presencia de dengue, ¿no? Antes hablábamos solo del norte, de la costa y la selva, ahora es diferente. Sí, claro, el número de regiones llega hasta 20, pero claro, hay algunas que se ubican en el ranking mayor. Estas regiones que comentaba eran aquellas que tenían un mayor número de personas fallecidas, pero en números totales también a esas regiones hay que agregar Loreto, Ucayali y San Martín, ¿no? Y Lima, que también en general también va sumando casos durante las últimas semanas. Claro, ¿por qué se ha proliferado de esta manera? Es la primera vez en la historia que tenemos la cantidad de casos con dengue, ¿no? En efecto, sí, hemos superado largamente lo de los periodos anteriores, de los años inmediatos, como también el norte de lo que se presentó en el 2017. Ujú. ¿Cuáles son los factores que han contribuido? Bueno, innegablemente hay varios factores que no dependen exclusivamente del sector salud, hay que ser sinceros. Ujú. Dependen, por ejemplo, del incremento de las lluvias que se ha presentado a partir del fenómeno Yaku, la Ujú. alta migración que existe en los últimos años, el inadecuado acceso a agua potable de las familias, en especial del norte, a propósito de lo que ocurrió durante algunos meses en el norte del país y que obviamente ha contribuido, Ujú. obviamente, a la diseminación del vector y obviamente a la transmisión de la enfermedad. No obstante, Ujú. sin dejar de lado este aspecto que es sumamente relevante, porque el tema de prevención, al igual que de promoción, es sumamente relevante, no hay que dejar de mencionar que nuestros servicios de salud todavía siguen siendo frágiles, ¿no? No hay un cambio sustancial a partir de la pandemia por la COVID-19, entonces cualquier situación que demanda de servicios de salud va a generar una presión importante como está ocurriendo en la actualidad y claro, va a generar lamentablemente que tengamos a personas en pasillos Ajá. o en las puertas de los Claro. establecimientos buscando atención, ¿no? Sobre todo porque, mire lo que señala el propio ministerio, ¿no? En el caso del CDC, lo que ha señalado es que es una alerta epidemiológica por el incremento de casos y brotes. ¿Qué es el tema de brotes de dengue en Lima y en otras regiones del país? Bueno, eso definitivamente podrá explicarlo mejor el Ministerio de Salud, pero para dejarnos explicar, el brote es cuando obviamente existe un incremento sostenido de casos en el tiempo Ujú. en una determinada localidad, ¿no? Ujú. Y los brotes han sido declarados por el Ministerio de Salud. Básicamente estamos hablando del Así norte, es. que tenemos una experiencia relativamente nueva en Pero ya algunas tenemos regiones. un Piura, primer sí, fallecido, lamentablemente, también, señor Almonacid, ¿no? Ayer lo hemos dado a conocer exactamente, en el Callao, un primer exactamente, fallecido en por Ventanilla. dengue. Es dengue Sí, claro, hemorrágico, que es el estadio ya preocupante, ¿no? exacto. Y por eso es, o sea, sin dejar de lado todo el tema de prevención, que se debe seguir insistiéndose, digamos, de manera permanente. A la par es necesario fortalecer los servicios de salud precisamente para que se pueda identificar concretamente cuando estamos hablando de un dengue con signos de alarma o sin signos de alarma y cómo se tiene que canalizar esa demanda. Hay Ujú. demanda que puede ser y debe ser atendida en los centros y puestos de salud Ujú. y hay otros más bien que a partir de algunos diagnósticos o síntomas deberían terminar en los establecimientos más grandes, que son los Ujú. hospitales. Claro. Lamentablemente lo que vemos ahora es dado que tenemos un primer nivel de atención bastante frágil y débil,
toda esta demanda se va concentrando en hospitales y claro, eso genera demoras en la atención, más congestión y más difícil en el tema del manejo de los pacientes, ¿no? Claro. Entonces es necesario reforzar también esos servicios de salud en la actualidad. Claro, esa sería un poco la observación, la sugerencia de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque nuestros servicios de salud evidentemente siempre han sido débiles, ¿no? Sin embargo, con el tema, por ejemplo, de la pandemia se fortaleció el sistema de salud en el país. Ahora nos sirve para responderle al dengue, pero la pregunta es la prevención. ¿En ello cómo está? ¿Qué han encontrado ustedes? Bueno, en el tema de la prevención es importante señalar la labor que tienen los otros sectores y las otras entidades de los gobiernos locales, ¿no? El tema del residuo, de los sólidos inservibles, esa es una labor que tienen que tener las municipalidades y obviamente tienen que articular con otras entidades. Además, el tema de la información, de cómo se transmite o cómo se transmite la enfermedad, pero además cuáles son los espacios propicios para que aparezca el vector. Esas son labores que de todas maneras tienen que desarrollar las otras entidades, independientemente del sector salud. Pero ahí sí notamos una debilidad, necesita un mayor compromiso en general de los gobiernos locales y también de la ciudadanía, porque según la información que nos brindó el Ministerio de Salud, todavía existe un porcentaje alto de personas que era renuente a dejar ingresar al personal sanitario o de las autoridades para hacer el control del vector, o eventualmente también teníamos casas abandonadas. Entonces, si estas labores de prevención pueden tener un obstáculo si también la ciudadanía no colabora. Digamos, es una suma de todos. El tema de salud no depende solo de los servicios de salud, sino también depende de una articulación y obviamente de colaboración de la ciudadanía informada y empoderada, ¿no? Y empoderada, pero como usted dice, informada, ¿no es cierto? Las brigadas van llegando, las brigadas llegan a los locales, incluso los colegios. Nos preocupó mucho lo que pasó en Chiclayo la semana pasada, donde un colegio, bueno, tenía la fumigación, pero afectó a algunos alumnos. Ahí, ¿qué han puesto ustedes? Entendemos que también el foco, ¿qué han encontrado? Bueno, el tema de la fumigación, y eso lo ha explicado mejor la gente del Ministerio de Salud, digamos, es una de las últimas etapas, porque la fumigación es para el mosquito adulto, pero es necesario enfocarnos en la larva, Correcto. en el huevo, para que esto no ocurra. Y eso sí depende mucho de la labor también de la población, ¿no? Ok. Es cierto que hay que informarla, empoderarla y además hacer una transmisión de la información que no sea solamente a través de redes. Las redes son muy importantes, pero también muestran algunos límites. Necesitamos reforzar la comunicación a nivel regional, local y comunal. Ok. Y para eso los centros de salud que están más cercanos a la población y los promotores de salud son actores clave, ¿no? Es la única manera de enfrentar este tipo de brotes y a la vez fortalecer los servicios de salud en la medida que vamos teniendo cada Cerramos vez este más diálogo casos. con el balance que ustedes tienen, por favor, como Defensoría del Pueblo y que además visualizan el derecho a la salud con las regiones que encabezan, ¿no? ¿Cuáles son? Enumérenos, por favor, el grado de presencia Bueno, actualmente. en las regiones que tienen mayor importante o en un número mayor de casos es nuevamente Piura, estamos hablando de Lambayeque, Ica, Loreto, Ucayali y La Libertad, ¿no? Todos estos casos superan los 7.000 casos de dengue a nivel regional. Ahora, ¿cuál es el balance que hacemos que hace nuestra institución? Según el Ministerio de Salud, la curva está entrando en una meseta y probablemente en los siguientes días haga una caída. Sin embargo, eso no significa que no dejemos las actividades de prevención y también fortalecer los servicios. En las visitas de campo que hacemos a los hospitales, encontramos lamentablemente las carencias que evidenciamos en la pandemia en un escenario distinto, pero básicamente son las mismas. Escasa ejecución presupuestal o falta de presupuesto, falta de recursos humanos e inadecuada infraestructura, porque a veces incluso no hay dónde poner a los Muy pacientes. bien, gracias Estos son los por estas puntos que hay que reflexiones. superar. Muchas gracias, muchas gracias. Precisamente ayer la ministra de Salud señalaba que definitivamente hay que seguir dotando de partidas, ¿no? De partidas, de dinero, de presupuesto a nuestro sistema de salud, porque evidentemente no alcanza, no se da abasto. Gracias por la información. Nos daba la información desde la Defensoría del Pueblo. Carlos Almonacid, él es jefe del programa de Derechos a la Salud de la Defensoría del Pueblo. Nos vamos